Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de junio del Laboratorio Abierto sobre Archivo. En esta ocasión tenemos el lujo de tener al Laboratorio Exteresa Arte Actual. Está Maribel, Mirna, Valeria y Francisco. Voy a presentarlos brevemente para que los podamos escuchar. Empiezo por presentar a Maribel Escobar Varillas, quien es historiadora del arte con un máster en estudios museísticos y teoría crítica. Se desempeña en la investigación, gestión y curaduría con un especial interés en los archivos como espacios privilegiados para acercarse a la complejidad y matices de las prácticas artísticas contemporáneas. Ha colaborado en el registro, preservación e investigación de diversos archivos personales y de artistas como el Archivo Pinto Mi Raya, Archivo René Peñalosa Galván, Acervo Grace Quintanilla Cobo, entre otros. Desde 2011 coordina el Centro de Documentación Exteresa, contexto en el cual ha llevado a cabo diversos proyectos de preservación, investigación y curaduría. Valeria Macías Rodríguez es gestora cultural e historiadora egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana. Cursó el programa de estudios curatoriales Teratoma, enfocado en arte contemporáneo. Ha colaborado en el ámbito cultural, público y privado, desarrollando actividades de difusión, curaduría, coordinación de eventos y registro y movimiento de obra para museos y galerías de arte contemporáneo. Colaboró como responsable de difusión en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Actualmente se desempeña como subdirectora en el Museo Exteresa Arte Actual. Mirna Castro explora las posibilidades sonoras a partir de grabaciones de campo y la revisión de materiales de archivo para crear paisajes imaginarios y estadios auditivos inmersivos. En 2014 fundó la plataforma colaborativa Grafofonía, dedicada a la divulgación de actividades sonoras y culturales. Es parte del Escuchatorio, una plataforma digital que reposiciona la escucha como ejercicio político. Colaboró durante varios años en las áreas de digitalización y promoción, así como de difusión del sonido de la Fonoteca Nacional de México. Actualmente es responsable de la producción de los eventos culturales del Museo de Arte Contemporáneo Exteresa Arte Actual, así como del montaje de las exposiciones del mismo recinto. Y por último, Francisco Rivas Mesa, artista sonoro, músico, gestor cultural e investigador. Tiene estudios de licenciatura en Comunicación Audiovisual con especialización en sonido por la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como en la filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cursó la maestría en Tecnología Musical en la Facultad de Música de la UNAM, donde desarrolló un doctorado. Como creador, ha desarrollado proyectos enfocados en la experimentación y exploración sonora con énfasis en la fonografía, con práctica artística y los formatos musicales de audio multicanal. Su investigación académica se centra en la fenomenología del sonido y las arqueologías de la escucha. Fue subdirector artístico de la Fonoteca Nacional de México, curador del espacio sonoro de Casa Lago UNAM y miembro de la Red de Estudios sobre el Sonido y la Escucha, y de la Red de Ecología Acústica de México. Actualmente dirige el Museo Exteresa Arte Actual del IMBAL. Bienvenidos y pues bueno, les recordamos a quienes están siguiendo la transmisión a través de Facebook que pueden dejar sus preguntas o comentarios para los ponentes en los comentarios de la transmisión. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues bueno, los escuchamos. Hola. Hola, buenas tardes. Pues estamos muy entusiasmadas, muy contentas de poder estar en este laboratorio abierto de archivo. Le agradecemos mucho a María León la invitación a compartir algunas de las perspectivas, algunas de las aristas del Centro de Documentación Exteresa. En diálogo con ella, nos ha compartido su interés por abordar el archivo sonoro o los aspectos sonoros del Centro de Documentación. Atendiendo un poco o en diálogo con esto y atendiendo a este interés de María, pues vamos a abordar esta perspectiva, nos vamos a aproximar a ella, pero en complemento creemos que es importante comenzar dibujando, esbozando el origen del Centro de Documentación, la conformación actual del mismo y también reflexionando, preguntándonos qué interés tiene un acervo de esta naturaleza a 28 años de su creación. Y de allí volveremos hacia el archivo sonoro
y algunas de los proyectos que de forma reciente hemos impulsado para abordar algunos de los contenidos y potencias de este centro de documentación y propagarlo y dar acceso. Entonces, yo voy a empezar hablando del origen del acervo y de la conformación. Voy a compartir pantalla. Ok, el archivo de Exteresa Exteresa Arte Actual es un espacio que se creó en 1993 como iniciativa de artistas que encontraban relevante en ese momento que prácticas artísticas que no tenían cabida en otros espacios institucionales tuvieran un espacio para ser experimentados o para tener un espacio de memoria y de difusión. Entre estos artistas está Eloy Tarcisio, quien fue director fundacional de este espacio, y también se encontraba en este grupo Lorena Wolfer, quien era curadora y quien posteriormente también fue directora del espacio, quienes gestaron este proyecto cultural, se lo propusieron al Instituto Nacional de Bellas Artes para que el proyecto tuviera sede en el exconvento del siglo XVII, el extemplo de Santa Teresa la Antigua, que es parte de un exconvento del siglo XVII. Entonces, afortunadamente, el INBA, en mancuerna con este grupo de artistas, decidió que sí, que se iniciaba este espacio y que se iniciaba este proyecto, y en 1993 inaugura Exteresa. En estas imágenes les estoy mostrando brevemente la exposición Manifiesta, que fue la primera exposición justamente en mayo del 93. Está Helen Escobedo y hay unas imágenes de las instalaciones de Curtix, de Marcos Curtix y de Felipe Ehrenberg, que ellos son los tres artistas que dan inicio a este espacio, porque esta exposición se llama Manifiesta, justamente como un manifiesto a lo que va a devenir este espacio y sí, qué intenciones hay y qué intereses hay en iniciar este espacio. Bueno, pues justamente el archivo de Exteresa tiene que ver con el propio nacimiento del espacio, con el tipo de prácticas que comienzan a investigarse allí. Estas mismas prácticas son las que delinean el archivo, o registros de instalación o ambientaciones de sitio específico, como en ese momento se llamaban, registros y también prácticas ligadas al videoarte y en general una estela de prácticas que están ligadas a los no objetualismos y a los conceptualismos. En esta imagen brevemente tienen algunas de los primeros documentos que son registros de fotografía de los primeros festivales de performance y también de los primeros concursos de instalación, que también fueron un evento muy importante, interesante, que tenía que ver también con las líneas de investigación en ese momento. Pues bien, derivado justamente de este inicio y de esta voluntad de generar memoria y del registro de estas propuestas a lo largo de ya 28 años, actualmente Exteresa Arte Actual reúne un acervo de alrededor de 33,000 documentos. También es importante resaltar que ha habido, o sea, que a lo largo de todo este tiempo ha habido una voluntad y un deseo en las distintas gestiones por sostener, producir este archivo. Entonces, ha habido distintos agentes involucrados, como Víctor Martínez, Lorena Gómez, Calderón, Edith Medina y otras muchas personas que han estado colaborando en la construcción de este espacio y bueno, y claro, todos los artistas que a lo largo de todos estos años han participado en Exteresa. Como les decía, alrededor de 33,000 documentos, es un archivo mixto, o sea, está en distintos formatos y soportes, tanto fotográficos como videográficos, que es lo que predomina. Bueno, ahí se puede ver en la numeralia brevemente que hay audio analógico,
las fotografías análogas. También hay otros medios de resguardo como disquetes o unidades ZIPs. Los medios ópticos también es un material que es súper abundante, o sea que es importante la cantidad que hay. Y en cuanto a papel, hay 4.335 ítems, pero estos en muchos casos se trata de documentos compuestos, es decir, expedientes que en su interior contienen todavía más documentos que son entre cartas, hojas de vida de artistas, faxes o otros materiales, incluso obra gráfica, croquis de instalación, guiones de performance. Entonces, es un archivo rico, extenso y que de forma general y medular narra y la historia del devenir de Exteresa Arte Actual. Bueno, al día de hoy son 6 los fondos documentales que se resguardan. El fondo Exteresa, que es básicamente lo que les contaba, que es el fondo medular y es el fondo fundacional del espacio, donde están contenidos la memoria de Exteresa. Luego está el fondo de artistas. Desde un inicio hay una voluntad grande de diversos artistas, porque en este espacio que comenzaba se resguarde esta memoria, la memoria de sus propias prácticas. Y también con este inicio o esta propuesta de Exteresa, justamente se busca que la práctica de artistas que estuvieron ligados a la generación de los grupos o artistas que están activos en los 90s o posteriormente, esté reflejado. Entonces empiezan a donar diversos documentos. Hay documentos del Grupo Proceso Pentágono, Grupo Suma, Grupo Marzo y de otros artistas individuales que han donado materiales fotográficos y otro tipo de documentos que documentan su práctica. El Fondo Santa Teresa, que tiene que ver más con el edificio, el fondo de referencia, que reúne material bibliográfico, hemerográfico y revistas. El fondo Lorena Wolfer y el fondo Jerry Allen son de reciente inclusión en los años pasados y ambos entraron como donación, son donación de 2 artistas, ambas 2 artistas feministas. Lorena Wolfer fue directora del espacio hacia el 95 y el fondo Jerry Allen, que reúne su investigación sobre feminismos y sobre performance y que también está ingresando recientemente. Bueno, pues los últimos años, justamente, los últimos 4 años han sido años importantes para el acervo. Han sido años de literalmente mucho movimiento del Centro de Documentación. Desde en estos años y también en años pasados ha habido un creciente interés y valoración de este archivo y atendiendo a un diagnóstico que reconoce distintas problemáticas que tiene el archivo y que responden a cuestiones legales, de preservación, etcétera. Se han iniciado algunos proyectos o algunos puntos que atienden a estas problemáticas. Y justamente hablando sobre los últimos 4 años, queremos compartirles dos puntos que son súper importantes, que son nodales para nosotros y que están definiendo ahora nuestra agenda. Por un lado, un proyecto que ya es un proyecto que concluyó, que fue entre 2017 y principios del 2018, que es el proyecto de estabilización, descripción y digitalización de documentos audiovisuales y fotográficos en formatos análogos del Fondo Exteresa, que fue un proyecto apoyado por el programa DAI Iberarchivos. Entonces, en esta imagen pueden ver brevemente cómo en origen estaban algunos documentos fotográficos que tenían diversos problemas, que habían acumulado polvo, que no estaban almacenados adecuadamente en muchos casos y por eso mismo entraba mucho polvo.
y no tenían, o sea, algunos estaban pegados con papel que no era libre de ácido o que tenían pegamento u otras problemáticas. Entonces se hizo un proceso de limpieza, de estabilización. Aquí, bueno, se ve el proceso igual, de aquí de las diapositivas y brevemente cómo se limpian y se estabilizan y se guardan en guardas libres de ácido y también en carpetas adecuadas para su resguardo. En este mismo proyecto hubo un proceso de digitalización que también, independientemente de este proyecto, es uno de los ejes del centro de documentación, que es la digitalización de sus materiales analógicos. En este caso se hizo la digitalización de materiales videográficos. Y aquí brevemente están como los números de este proyecto, que fue como un proyecto, pues, un proyecto grande que implicó el trabajo de muchas personas, y el apoyo de todo el equipo del museo que en distintos momentos nos ayudó en distintos procesos también, que se sumó a algunas cosas específicas y también me gustaría mencionar que fue un proyecto que en principio se gestó y se conceptualizó en complicidad con Iván Edesa, quien fuera director de Exteresa del 2013 al 2017, y después fue concretado y materializado con todo el apoyo de Tito Rivas, y durante su gestión fue cuando se materializó y realmente prácticamente fue el punto en el que comenzamos trabajando en el centro de documentación. Entonces, este proyecto atendió problemáticas de los materiales fotográficos y videográficos. Digitalizamos algunos materiales. Aquí se pueden ver algunas de las imágenes de algunos documentos videográficos transferidos a digital. Y bueno, les decía que quise hablar de dos nodos que son importantes para nosotros y para situar ahora el centro de documentación. El segundo es una readecuación del centro de documentación. Justamente cuando iniciaba hablando de que Exteresa se emplaza en un edificio del siglo XVII, bueno, pues es un edificio maravilloso, increíble, pero que también acarrea una serie de problemáticas en cuanto a espacialidad, en cuanto a preservación y también a nivel de espacio, de insuficiencia de espacio, etc. Entonces se inició un proceso. Este es el antiguo centro de documentación que estaba justamente abajo de una bóveda que justamente en el 2018, a finales del 2018, se hizo un proyecto integral de preservación del espacio, de conservación del espacio, y se limpió también esta bóveda que tenía problemas de humedad, etcétera. Pero, y bueno, aquí está Mirna, por ejemplo, ayudándonos a guardar los VHS. Este ya es el centro de documentación vacío, lo guardamos, lo embalamos completamente con mucho cuidado y dedicación. Y todo este movimiento es fue para construir un nuevo espacio que tuviera otras condiciones. Hay una nueva bóveda en la que se resguardan los materiales analógicos, los materiales fotográficos y videográficos y los materiales sonoros. Ahí estamos todavía en proceso, estamos también adaptando una sala de lectura, que es un espacio de consulta que de alguna manera nos permite separar, porque en el otro espacio teníamos junto nuestro espacio de trabajo con el espacio de consulta, y esto nos permite tener un espacio de trabajo y de almacenamiento y otro espacio de consulta y donde están los materiales bibliográficos. Y bueno, esto es brevemente así en imágenes como, o sea, una imagen de la bóveda y brevemente
cuál es el estado actual del centro de documentación. En estos dos proyectos de los cuales les cuento, en definitiva han sido como una inflexión para nosotros para dar un mejor control físico de los soportes analógicos, para perfilar un mejor acceso al centro de documentación, mejorar nuestras áreas de trabajo y, bueno, una serie de beneficios bueno, en los que seguimos trabajando. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Macías. Muchas gracias, Maribel. Y gracias, María, por invitarnos a esta charla. Yo quisiera continuar platicando de una experiencia personal y que los primeros días que comencé a trabajar en Exteresa Arte Actual, esto hace ya casi 4 años, y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho entusiasmo, sobre todo ya en que me presenté y que entré a este espacio que, como ya dijo Maribel, está emplazado en un sitio adentro del inmueble, y me llamó mucho la atención desde ese primer instante ver que en este lugar había muchos libreros, anaqueles, que tenían apilados pues diferentes documentos que pues son nada más y nada menos que la memoria del espacio. Entonces, pues yo veía multitud de cintas en formatos VHS, no sé, disquetes, y un montón de materiales analógicos. Y la verdad es que ahí pues inició también una nueva ruta en mi entender de mi quehacer en Exteresa, además de todos los eventos y lo que hacemos cotidianamente y que de cualquier manera suma a la historia del museo, pues me di cuenta de las historias que puede contar pues todos estos materiales que están aquí, como ven en esta diapositiva, y que pues se trata de ir a hacer preguntas para ver qué nos pueden contar. De tal manera que lo que a mí me interesa mucho decir en esta plática y la idea que me interesa enfatizar es el potencial narrativo que tiene el Centro de Documentación de Exteresa, como lo puede tener cualquier otro acervo también. Pero bueno, el potencial que tiene este centro de documentación para historiar procesos artísticos y estéticos, tal vez para seguir trayectorias de artistas a lo largo de diferentes momentos de la historia del museo. Y bueno, muchas preguntas, un sinfín de posibilidades que nos deparan, digamos, todos estos materiales. Como dijo Maribel, estamos ahora celebrando 28 años de la existencia del Museo Exteresa Arte Actual, casi 3 décadas o 30 años. El 26 de mayo, es decir, la semana pasada cumplimos nuestros primeros 28 años, y digo primeros porque ojalá que haya muchos más, de ser un espacio dedicado a las prácticas pues llamadas alternativas o también conocidas como artes experimentales, no objetuales, como el performance, el arte de acción, el arte sonoro, etc. Y creo que esta perspectiva que nos dan 3 décadas de existencia, pues son muy importantes porque nos permiten visualizar, mirar al centro de documentación con un panorama amplio, que a la vez nos abre múltiples posibilidades y preguntas para acercarnos e interrogarlo y seguir construyendo nuevos discursos que también aporten a la historiografía del arte mexicano. Entonces, bueno, pues regresando a esta curiosidad de la que hablé al principio y que fue la que a mí me detonó al conocer el centro de documentación y ver todos los materiales, y tal vez para los que ahorita nos están escuchando y si se preguntan ¿qué podemos encontrar en el centro de documentación? ¿Qué temáticas? ¿Qué podemos historiar? Bueno, pues yo les diría que existen tantas posibilidades como preguntas.
todo depende de qué le preguntemos al archivo. Si nos movemos en estas coordenadas espaciales y temporales a partir de, digamos, los años 90, 1993, que es el año de la fundación del Exteresa, pues podríamos historiar muchos diferentes momentos interesantísimos del espacio. En mi caso, pues a mí me gustaría saber más qué pasó en esos primeros años del museo, o tal vez saber por qué Exteresa se volvió un referente del performance en México. Tal vez también me gustaría preguntarle al archivo cómo y cuándo es que se fueron incorporando otros lenguajes artísticos distintos al performance, esto hacia los años 2000 tal vez, qué comunidades artísticas lo integraban en esos entonces, cómo se han modificado esas comunidades artísticas, quiénes siguen, quiénes son esos públicos y cómo también se han transformado esos públicos. Es decir, que el Centro de Documentación de Exteresa pues contiene materiales únicos e invaluables, no solo para historiar o para contar la historia del espacio, sino para construir a partir de los materiales discursos que nos ayuden a conocer mejor la historia del arte mexicano, sobre todo la relacionada a las escenas culturales en México a partir de los años 90 y de las prácticas vinculadas al arte no objetual. Para finalizar esta plática, pues me gustaría mucho invitar a los que nos están escuchando a que visiten el museo, también a que se acerquen al Centro de Documentación de Exteresa. Los estamos esperando, con mucho gusto pueden ir a preguntarle muchas cosas al acervo y juntos podemos seguir construyendo esta memoria interesantísima. Muchas gracias. Yo con esto finalizaría y pues estaría entonces dándoles... Sí, brevemente, como les contaba en un inicio, vamos a bordear, a delinear brevemente qué es eso o qué es esa parte del archivo sonoro de Exteresa, que es justamente el interés de, uno de los intereses de la charla que nos propuso María y que también nos permiten hablar de algunos de los proyectos que actualmente se están haciendo. Entonces, el aspecto sonoro del archivo, de alguna manera, se empieza a delinear a finales de los 90s, con el inicio de los festivales de arte sonoro, que en 1999, con la propuesta de Guillermo Santamarina, quien era director del espacio en ese momento, y con la curaduría también de Manuel Rocha Iturbide y de un equipo grande que se suma a estos festivales. Entonces, justamente en estos años, puedes compartir la presentación, ¿verdad? Claro. En 1999 comienza el primer festival, que es el Festival Ruido, y luego los siguientes años, hasta el 2002, se llevan a cabo anualmente un festival de arte sonoro cada año que reúnen una escena muy interesante, una escena ecléctica y una escena muy vibrante en torno, que hacen investigaciones en torno al sonido de una manera expandida y abierta, que tiene que ver con instalación, con prácticas de instalación, con experimentación en radio, con prácticas performáticas también. Incluso nos ha tocado escuchar como testimonios de artistas que participaron en esos festivales que nos decían que no sabían que ellos estaban haciendo prácticas sonoras y más bien en una investigación extendida, el equipo de Exteresa, guiado por los curadores y por el director del espacio en ese momento, llevan a cabo estas investigaciones que abren esta beta y esta línea de investigación que se va a arraigar y que va a ser prolífica en el archivo. Entonces, digamos que estos festivales son súper importantes porque ayudan a definir esa línea de investigación, y también hay otros satélites o otros eventos que están sucediendo en esos momentos
que tienen que ver con conciertos, con proyecciones de video en los que se hace improvisación en vivo y otros múltiples eventos que están sucediendo entre el 98 y el 2004 en Exteresa, y que empiezan a, igual que las otras manifestaciones artísticas que comienzan a trabajarse en Exteresa, empiezan a registrarse documentalmente a partir de tanto de video como de audio. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. Y se empieza a generar un cuerpo de documentos vinculados con tanto documentos sonoros como documentos que se vinculan específicamente con las prácticas sonoras. A la derecha, por ejemplo, pueden ver algunos de los audiocassettes, y estos audiocassettes, la colección de audiocassettes empieza a crecer desde los 90s, que tiene fragmentos de performance o de algunas mesas redondas que se llevaron a cabo en los 90s, y sigue creciendo justamente a partir de los festivales y de estos otros eventos. Ahí, por ejemplo, pueden ver Pinchar, foro de selección musical, hay un programa de radio, también hay un registro de Paul Panhuisen y otro tipo de materiales que están en audiocassettes. De estos audiocassettes, que son alrededor de 200, un 90% se ha trabajado ya, se han digitalizado y se puede acceder a ellos en el centro de documentación. Y por otro lado tenemos todos los CDs los CDs tanto de que hay registros ahí, o también empezaban a llegar como muchos documentos de artistas que participaban en estos festivales o en estos diversos eventos, y se empieza a generar toda una memoria. Es una parte del archivo que está todavía, que es de alguna manera, pues sí, tenemos todavía que trabajar mucho en ella. Es una parte que está por estabilizar, por digitalizar, por revisar e investigar. Y justamente de esta problemática, de parte de esta problemática, en esta problemática parte un proyecto del cual les va a contar Mirna, que es un proyecto reciente. Gracias, Mari. Bueno, pues, como bien Mari ya lo mencionó, el archivo nos permite hacer revisiones de diferentes puntos y perspectivas. Valeria también mencionaba esta bella pregunta, más bien esta bella sentencia de ¿qué le puedes preguntar al archivo? Y así surgieron un programa de radio que se llamó Archivos XT. Archivos XT fue un proyecto gestado a mediados del año pasado, de junio y julio, en medio del confinamiento. Comenzó con una invitación a realizar una colaboración con la Radio Nopal. Quiero agradecer a Diego Aguirre y a Juan San Cristóbal, que siempre estuvieron con toda la disposición para que estos programas salieran a través de Radio Nopal y que tuviéramos como toda la apertura para desarrollar este proyecto y hacer un alcance de el material sonoro que existe dentro de el archivo, el Centro de Documentación de Exteresa. El proyecto surge, empezó con muchos retos, sobre todo pues al estar en confinamiento no era posible tener como este acceso inmediato a los materiales. Fue todo un reto trabajar a distancia con Maribel y con David, nuestro equipo del Centro de Documentación, así como con Luis Manuel Ortiz, que fue mi colocutor. Pues teníamos que trabajar a distancia, trabajar como pues hemos venido haciéndolo y seguimos haciéndolo desde hace ya poco más de un año,
Y pues también el trabajar con estos materiales que, si bien Mari menciona las digitalizaciones de estos documentos, algunos otros no se sabe exactamente qué contiene. Aparte, los audiocassettes no están, como digamos, traqueados, entonces es trabajar con un producto bastante incierto, como hacer como toda una arqueología a partir de ciertos materiales y darles como un sentido. Al inicio, pues nos fuimos como por la forma más sencilla, digamos, utilizando los primeros festivales de arte sonoro que ya mencionó Mari. Empezamos con el primer programa, fue dedicado a ruido, el primer festival que mencionaba, y así seguimos con los siguientes 4 programas. Fueron para ruido, humor y aliento, eso, hábitat sónico, y cerrando el 5º programa con estado y fragmentos, que fue ya un festival ya no curado por Manuel Rocha, pero que seguía con esta idea del Festival Internacional de Arte Sonoro. Después de eso, fue todo pues esta aventura de ir directamente al archivo, navegar dentro de los discos. Tuve la oportunidad de que Maribel fue al archivo, me sacó varias cajas con materiales, estabilizándolos para poder usarlos, y ahí empezar a construir unas historias que fueron plasmadas programa a programa, y quisiera compartirles un pequeño fragmento de cómo iniciaban los programas. Archivos XT. Huellas sonoras del Centro de Documentación de Exteresa Arte Actual. Archivos XT. Activamos una emisión más de Archivos XT, programa dedicado a la exploración del Centro de Documentación de Exteresa Arte Actual. En este programa número 14, queremos presentar a varios de los exponentes de música noise, tanto nacionales como internacionales, que nos han acompañado en diferentes presentaciones en el ex templo de Santa Teresa. El noise, conocido como ruidismo en la música contemporánea, es una categoría que se caracteriza por el uso expresivo del ruido. El movimiento de arte futurista fue importante para el desarrollo de la estética de este género, al igual que el dadaísmo, el surrealismo y Fluxus. Comencemos escuchando al dueto actualmente no activo Stalactos, proyecto de Carlos y Marcos Fierro, el cual surgió en 2010, usando bajos eléctricos, sintetizadores y pedales, entre otros artefactos, lograban un sonido fuerte a la vez que emotivo y diverso. Escuchemos Relief de su disco Amorfosílica, editado por Suplex Studio. Y bueno, pues ese fue como el inicio de uno de los 20 programas que tuvimos oportunidad de hacer, en donde no solamente era la investigación en el archivo, sino también una revisión tanto de géneros como de festivales. Tuvimos un programa dedicado a Melquiades Herrera, ya que pues nuestro centro de documentación lleva también ese nombre, bueno, está en la sala Melquiades Herrera, y con eso fuimos construyendo diferentes historias. Me parece que es uno de los tantos acercamientos que nos permite trabajar, abordar el archivo, y pues como ya lo mencionaron, hay toda una posibilidad como para poder tener acceso a él. Ahora con pues el detalle del confinamiento todavía no estamos recibiendo como al público en general, pero se pueden seguir haciendo consultas a través
pues de Maribel y de David. Supongo que ellos en un momento también dirán cómo tener este acceso. Y pues ahora quisiera pasarle la palabra a Tito. Hola, sí, muchas gracias, Mirna. Un saludo a todas, a todos. Muchísimas gracias también al Centro Multimedia por esta invitación a compartir espacios y a compartir proyectos. Esperemos que esta presentación que preparamos con mucho cariño les esté siendo de interés. Y bueno, por supuesto, agradecerle a mis compañeras, a Maribel, a Valeria y a Mirna, que pues han hecho creo que una presentación muy elocuente, no solo de lo que es Exteresa y su centro de documentación, sino pues un poco también de ese cuidado o esa energía que se ha de imprimir en un archivo para que un archivo pueda prosperar y para que pueda tener sentido, ¿no? Yo de lo que les voy a hablar muy brevemente será un poco de las iniciativas, algunos ejemplos de iniciativas que se pueden hacer sobre un archivo sonoro, un archivo audiovisual, un archivo documental, como es el archivo del Centro de Documentación de Exteresa, que pueden hacerse para difundir y para volver accesible esos materiales a la mayor cantidad de gente posible. Hago brevemente una reflexión antes de contarles de estos proyectos, que tiene que ver con el hecho de cómo consideramos el archivo hoy en día, cuál es la filosofía, digamos, que existe detrás de tener un archivo, cuáles son las preguntas. Ya Valeria nos apuntaba algunas, Maribel pues nos ha hablado de que desde el mismo inicio de Exteresa hubo afortunadamente un mal de archivo, como diría Derrida, pero pues en este caso creo que en un sentido lejano a lo que podríamos relacionar con la palabra malo, que es justamente esta idea de registrar lo que está ocurriendo y de dejar una huella, una constancia de lo que en un momento es tiempo presente, pero que en un momento, en un instante, se vuelve pasado y solo queda de él o de ello una huella que se proyecta hacia el futuro solo si queda un registro, ¿no? Si queda una memoria. Entonces, pues para nosotros es muy importante el considerar el archivo como esa memoria que se va volviendo, pues propiamente también una forma alternativa de arte, porque si bien hay muchas obras que fueron arte efímero, por así llamarle, porque fueron acciones, porque fueron secuencias ocurridas en el tiempo y que por lo tanto están condenadas a su desaparición, si bien muchas de las prácticas que se realizan en Exteresa son de esta naturaleza, es cierto también que en su registro y en su archivamiento se va forjando una nueva memoria sobre esas instancias, sobre esas situaciones, sobre esas vivencias, que permite, bueno, a los que la vivieron regresar y recordar, que muchas veces para eso tienen sentido los archivos, para poder recordar algo que ocurrió, pero también para muchas personas que no tuvieron la oportunidad de estar ahí, poderlo conocer y poderlo vivir, ¿no? Entonces, por supuesto que el archivo de un centro, de un espacio artístico, cultural como Exteresa, es muy importante porque se abre a la comunidad de investigadores, a la comunidad de historiadoras del arte, que puedan encontrar justo en el archivo de Exteresa estos síntomas de toda una época, ¿no? De una década, de 2 décadas, de las 3 décadas que lleva existiendo Exteresa, y en las cuales creo que ha tenido un papel importante, ¿no? Dentro de esta bulliciosa y muy activa Ciudad de México. Exteresa tiene un lugar, uno entre muchos otros que hay, de ser también testigo de las escenas artísticas que han ocurrido por aquí, ¿no? Entonces, simplemente esta reflexión es un poco para orientarla hacia que un archivo, una vez que queda, pues eso, confinado a las fronteras del archivo
y con todos estos procesos que ya Maribel nos explicó súper bien, y de manera muy somera, porque es toda una ciencia eso, ¿no? De la catalogación, la preservación, la conservación, la estabilización de los materiales, todos esos temas que son por sí mismo todo un campo de trabajo que es cómo conservar y preservar un archivo. Una vez que se logra eso y se tiene un archivo, resulta muy, muy importante el hecho de cómo ese archivo puede tener vida, cómo ese archivo puede tener presencia, cómo puede tener una interacción con los espectadores, con las audiencias de un espacio, de un museo, como podría ser en este caso Exteresa Arte Actual, ¿no? Entonces es ahí donde no hay imaginación que sea suficiente para intentar averiguar las estrategias que nos puedan llevar a activar el archivo, ¿no? Y a volverlo una instancia viva, ¿no? Al menos el equipo que actualmente está en Exteresa, pero creo que eso ha sido una característica de todas las gestiones que han estado en este espacio, que conciben a la Exteresa como un centro vivo, un lugar en donde están ocurriendo todo el tiempo cosas que tienen que ver con la experiencia, con el habitar el arte desde el cuerpo, pero también desde todos los sentidos, pues, ¿no? Desde la escucha, desde la presencia, desde la transformación de los espacios. Esta condición de vitalidad debe evidentemente e inevitablemente comunicarse también al archivo y transmitir vida al archivo. Entonces la pregunta que se lanza es ¿cómo haces que el archivo sea una entidad viva? Que tenga, si no la vitalidad del acto y de la obra cuando ocurrió, sí ese aura, si me permiten el término, quitándole cierto sesgo del término benjaminiano del arte aurático, ¿no? Que en realidad las prácticas que se hacen en Exteresa están lejos de ser un arte aurático como lo hubiera definido Benjamin, pero que justamente eso que queda, ¿no? Esa huella que permanece, el archivo permite acercarse a ella y ese es el sentido que tiene lo que hoy en día se conoce como reaprovechamiento cultural, relectura, revisión de los acervos, ¿no? Entonces, bueno, para no extenderme mucho más, simplemente les quiero comentar de 3 proyectos, no sé si podemos poner continuar con la presentación, de 3 proyectos que son un ejemplo de estas posibilidades, ¿no? Un poco también para subir al diálogo, porque sabemos que otros archivos han estado en este conversatorio auspiciado por el Centro Multimedia. Y pues bueno, pues queremos compartirles algunas cosas que creo que suman a este diálogo, ¿no? Por ejemplo, les voy a hablar de 3 ejemplos, ¿no? Uno de ellos es esta exposición que se llamó Acción Huella, muestra videográfica de performance 1993-2001, que estuvo exhibiéndose en Exteresa en el año 2019, si mal no recuerdo, sí, y que pues fue un proyecto muy interesante en el que justamente todos los materiales que formaron parte de la exposición provenían del Centro de Documentación. Fue una colección muy interesante, una curaduría que realizó nuestra compañera aquí presente también, Maribel Escobar, y que con mucho tino y con mucha agudeza y pues con muchas horas, ¿no? De pasar revisando el archivo de video en particular que tiene el Exteresa en su centro de documentación, hizo esta selección que además se hizo un poco en diálogo y colaboración con el Hemispheric Institute de Nueva York, porque a ellos les interesaba también alojar en su biblioteca de video digital una selección de performance que hubiese quedado registrado en estos primeros años del Exteresa. Entonces, esta muestra, pues fue un proyecto muy interesante. En pantalla están ustedes viendo un poco cómo fue ya el resultado museográfico, ¿no? El hecho de recuperar videos, una vez más este gesto arqueológico, como mencionaba Mirna, ¿no? De desenterrar, ¿no? Esos formatos que ya hoy son obsoletos, como VHS o mini DVs
o incluso cintas de 3/4 de pulgada, ¿no? Que son formatos de video que en los 90s eran muy usuales, y que todos estos registros de performances quedaron ahí, y que entonces pues fue todo un trabajo de poder transferirlos a nuevos formatos digitales y luego cómo presentarlos, ¿no? Porque eso es lo que decimos, o sea, estos videos están muy bien ahí, ahora ya los tenemos conservados con condiciones de temperatura y humedad adecuadas, pero finalmente, ¿qué sentido tiene tener este material si no se ve, si no se oye, ¿no? El archivo mudo, el archivo invisible, no tiene sentido hasta que se actualiza en la mirada, en la escucha, en la percepción de nuevo de otra persona. Entonces, ponerlos a la escucha, ponerlos a la mirada, como archivos XT que les compartió Mirna hace un momento, de acción huella, que es, vamos a ver esos videos, ¿no? Entonces, claro, es un formato interesante, pues porque, por ejemplo, la decisión museográfica fue utilizar tablets, ¿no? Para estos formatos de video que normalmente se veían en pantallas, en teles grandes, aquí todo lo pasamos a una tablet, y era interesante porque se sentía esa textura, ¿no? Del video noventero, ¿no? Ese grano, ¿no? Pues es toda esa cualidad de la imagen, pero que en este formato pequeño funcionaba muy bien con audífonos, permitía como encerrarte y entrar a una ventana en donde entrabas a través de esa ventana, no solo a la obra de estos artistas, que son artistas muy importantes de la escena de performance de esos años en México, tales como 19 Concreto, Lorena Wolfer, Katia Tirado, María Eugenia Chelet, Roberto de la Torre, Elvira Santamaría, Armando Sariñana, Juan José Gurrola, Felipe Ehrenberg, por mencionar, creo que casi mencioné todos los artistas que fueron parte de la muestra, Víctor Martínez, de esta muestra. Y entonces estas ventanas permitían entrar a ese momento en el que ocurrió esa acción tan especial, que son momentos verdaderamente entrañables, ¿no? Que para la gente que ha estado presente, que estuvo presente, pero también para quien no estuvo, para entender qué ocurría y cuáles eran las magias y las vibras de Exteresa en esos tiempos y de lo que se estaba gestando en este lugar, ¿no? Entonces, pues es un proyecto muy interesante que nos permite, nos hace pensar que son ejemplos de cómo el archivo se vuelve, en esta lógica, se empieza a volver parte de el museo como forma de colección, ¿no? O sea, Exteresa propiamente no es un museo en el sentido de que no posee una colección, que es uno de los conceptos que definen un museo, sino que más bien lo que tiene es este acervo que a través de estas prácticas se vuelve justamente una forma de basamento para, si bien no son obras en sí mismas, porque las obras no eran los videos de las obras, pero justamente pues toda la reflexión curatorial que hacía Maribel, lo recuerdo en su bello texto que escribió de Statement, pues tenía que ver con esta dicotomía entre el acto y la huella, ¿no? Por eso el nombre de la exposición, ¿no? La acción y su huella, y cómo a través de la huella podríamos regresar a la acción, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar de un segundo proyecto, que es Modos de Oír, un proyecto también muy interesante que se realizó en Exteresa en el año 2018 y que justamente tiene que ver con esta otra parte de lo sonoro, que como ustedes saben y ya lo comentaron las colegas, pues Exteresa también se ha caracterizado por ser un recinto que ha abrazado, ¿no?, las artes sonoras en su conjunto, un espacio de resonancia en ese sentido, ¿no? Y Modos de Oír, pues fue un proyecto expositivo también muy, pues quizá muy ambicioso, porque intentaba hacer una especie de paisaje, ¿no?, de las prácticas de arte y sonido en México, con todo lo amplio que es ese territorio, y que, bueno, no es momento de hablar de esa exposición, pero sí hablar de que esa investigación que se realizó para hacer esa exposición, desde el principio era muy autoconsciente de que lo que estaba haciendo era una práctica de acervo, o sea, una práctica de archivo, porque toda esa colección de obras que el grupo de 6 curadoras y curadores que integramos, porque tuve
el privilegio de poder participar en ese grupo curatorial y de investigación. La investigación que hicieron todas ellas para coleccionar y para traer al frente las obras y pensamientos sonoros de muchos artistas en México, pues se pensaba que desde un inicio eso era ya la base, el fundamento para generar un archivo de arte sonoro en México. Y eso es Modos de Oír, el repositorio, del cual ustedes están viendo en pantalla el resultado, cómo quedó. Es un repositorio en línea que justamente muestra no solo las obras que estuvieron en la exposición, sino las obras que se investigaron para la exposición y que obviamente, pues por motivos de espacio, de posibilidad, no pudieron ser integradas en la exposición, pero que por lo tanto el proyecto, más que un proyecto expositivo, se volvió, como les decía, un proyecto de archivo. O sea, es decir, un proyecto en el que se sabía que el resultado, más que una lista de obras en una exhibición, iba a ser una lista de obras o un catálogo de obras de arte sonoro producido en México, ¿no? Es una plataforma todavía ¿cómo se diría? En proceso, ¿no? Tuvimos una primera etapa cuando se hizo la exposición, pero actualmente estamos trabajando en una segunda etapa, buscando a nuevos artistas, subiendo obra que faltó, encontrando nuevas cosas, y en ese sentido, pues, es una plataforma abierta y una forma también de acercarse al archivo muy interesante, porque además la idea es que también los propios artistas puedan subir sus materiales, ¿no? Entonces, que se vuelva como una especie como de acervo colectivo. Entonces, pues, es muy difícil, también hay que decirlo, mantener una plataforma como estas, pero requiere atención. O sea, es que todas estas cosas son como tener una plantita, la tienes que cuidar, le tienes que echar agua, tienes que regresar a ella, regresar. O sea, la práctica del archivo es regresar a él, y además saber que nunca vas a terminar, ¿no? Es una tarea sin fin. Quienes se dedican al archivo saben que las tareas del archivo no acaban, o sea, inician en algún momento, pero nunca acabarán. Y en el momento que acaben quiere decir que algo no está quizá funcionando, porque el archivo debe ser justamente este ente dinámico que siempre está ofreciendo formas de transformarse, ¿no? Finalmente, les comentaré de la última estrategia, para ya no alargarme demasiado, y que tiene que ver con Exteresa en línea, pues que fue un proyecto que fue más bien coyuntural, debido a la pandemia que vivimos y que todavía seguimos viviendo, y que pues obligó a que el espacio tuviera que cerrar físicamente, y que nos orilló, como le hizo a todos los espacios y a todos los museos del mundo prácticamente, a ver cómo transformarse y cómo seguir generando contenidos, ¿no? Obviamente, pues contenidos que tenían que ser a través de Internet. Y ahí fue donde encontramos, lo sabíamos, pero aquí como que lo confirmamos de una manera plena y real, el gran potencial que tiene el archivo como generador de contenidos, ¿no? Prácticamente la gran mayoría de los contenidos que estuvimos transmitiendo desde marzo del año pasado y que todavía seguimos transmitiendo hasta ahora, hasta este momento, han emergido del acervo del Centro de Documentación. Ha sido un trabajo también titánico, que pues también quiero agradecer aquí públicamente pues a Maribel, a David, a Mirna, a Melissa, que ahora está también colaborando, a todas las personas que han estado haciendo un trabajo de encontrar cosas en el acervo, y sacarlas para compartirlas con el público a través de nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, aquí en pantalla están viendo algunos ejemplos, ¿no? De esta lógica de posteos, en donde tratamos de hacer, pues, una especie como de programa en donde tuviéramos líneas de trabajo. Por una parte estaba la línea de obras, pero por otra parte estaba la línea de publicaciones, por otra parte estaba la línea como de estos recuerdos, ¿no? O sea, de recordar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, y por supuesto, pues también esta posibilidad de estar generando una memorabilia, ¿no?
una efeméride del espacio, ¿no? En donde los momentos se empiezan a conectar entre sí, se generan lógicas de temporalidad muy, muy interesantes, y que también a nosotros como equipo de gestión del museo, pues también ha sido súper nutritivo y enriquecedor, porque te hace estar todo el tiempo confrontándote con la historia del espacio, con todo el gran peso simbólico y energético de lo que se ha realizado, y eso pues por supuesto también influye en la propia gestión y en la propia concepción de las programaciones futuras, ¿no? Donde de alguna manera se empiezan a hacer enlaces hacia lo pasado, pero muy nutritivos y muy, muy creativos, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que desde la perspectiva de la gestión museográfica, o más bien de la gestión museológica, el hecho de tener un centro de documentación es un arma poderosa, una herramienta que permite a estos espacios que los tienen el potenciarse hacia su propia vocación, hacia su propia misión, y también el acercarse a unos públicos que de otra manera no habrían ocurrido, ¿no? Es un encuentro con la historia, pero sobre todo es como un encuentro con nosotros mismos, el mirarnos antes, el mirarnos ahora, y pensar que todo lo que estamos haciendo ahora también quedará registrado, y que en 28 años a lo mejor otras personas estarán en una charla como esta, hablando de este momento y recordando este momento, ¿no? Yo creo que ahí es donde se unen y se encuentran los destinos de los archivos, y donde finalmente emerge graciosamente cuál es su sentido. Y pues yo con esto terminaría por ahora mi exposición, y pues con esto concluimos la presentación que preparamos. Pues muchísimas gracias. Pues hay un montón de dudas, ¿no? Por ejemplo, han hablado mucho del espacio que ocupa el Exteresa, y me preguntaba yo cómo este espacio de alguna forma ha influenciado la manera en la que ustedes han determinado, digo, hay tantas decisiones que tomaría, a lo mejor también sobre ello me gustaría de pronto que nos platicaran un poquito, es decir, cómo dividir el archivo, cómo pensamos, o sea, es muy tremendo pensar que estamos hablando del arte en México, ¿no? Es decir, todas estas taxonomías, todas estas decisiones, incluso de elección de los materiales, ¿no? Digamos que en las manos del Exteresa hay una gran responsabilidad de cómo contar una historia sobre un tema súper importante para un país, ¿no? Ya sin hablar de todas las singularidades del arte en el país, que son infinitas, ¿no? Pues sí, efectivamente son múltiples las decisiones que se toman y múltiples las problemáticas, y creo que el sentido de tu pregunta apunta más hacia cómo, por ejemplo, nos acercamos a prácticas que justamente en el registro, o sea, en estos distintos documentos, tienen su huella y a la vez se dispersan, ¿no? O sea, cómo atendemos a cómo podemos cruzar estos distintos resguardos, por decir, una acción que está contenida en múltiples lados, ¿no? En un guión, en un croquis, y creo que ha sido parte o sea, como no hemos hablado mucho de esto en este momento, pero creo que es parte también del trabajo que hacemos, que es contextualizar estas distintas obras y que estos documentos puedan cruzarse y puedan dialogar entre ellos, y realmente pues sí, que esas potencias emerjan, esas potencias de las distintas obras que resguardamos o cuya memoria resguardamos. A mí me gustaría agregar algo, digo, añadiendo un poco a la idea que dice Maribel. Los acervos documentales son mapas
inacabados, ¿no? Pues son archipiélagos que se están construyendo de manera permanente, de tal forma que algo que me parece también bien importante es cómo estos acervos de un centro de documentación se conectan con otros acervos de otros lugares, de otras instituciones, de otros museos, y entre ellos atraviesan entre sí temáticas para finalmente delinear procesos más amplios que tienen que ver con temáticas comunes, con una temática es, digamos, de todos estos espacios, y que es la historia del arte en México o las prácticas artísticas que realizamos. Pues me gusta pensarlos así, como universos inacabados, como mapas incompletos que estamos construyendo. Las responsabilidades también creo que es importante decir que pues cada administración, así como decide cuál es la programación, también creo que hay una responsabilidad importante con vamos, qué registramos y qué difundimos, ¿no? Eso es también una decisión que estamos tomando y a partir de la cual se va a seguir hablando de los espacios, ¿no? Es cuanto. Adriana Casas le manda saludos especiales a Tito y pues bueno, al resto del equipo. Acabas de decir algo súper importante, Valeria, y era como algo que pensaba mientras estaba escuchando a Maribel, y que tú hacías esta metáfora sobre, metáfora o no metáfora, de mapas inacabados, porque pues al final del día estamos creando ciertos nodos de conexión narrativas, ¿no? Y de revisión de ciertos documentos. En el caso de hablar del arte en México, no sé, pienso, me pregunto como qué había antes de que ustedes comenzaran a trabajar en el archivo, ¿no? Porque cuál es la huella de alguna manera epocal que, por ejemplo, están dejando ustedes al momento de estar construyendo este archivo. Porque me pregunto, no es lo mismo, como bien dices tú, o como han dicho en la exposición, que yo le hubiese metido mano al archivo hace 20 años, que hacerlo ahora, que hacerlo en 20 años, es decir, como la perspectiva, las discusiones que hay en este momento, ¿no? Pensaría, por ejemplo, una de ellas, todas las críticas poscoloniales, ¿no? En un edificio del siglo XVII, es decir, como que siento que cruzan un montón de cosas y que hay muchas decisiones que hay que ir tomando, que hay que ir pensando, que hay perspectivas y que pues ya que estábamos hablando de Benjamin y estamos hablando de esta cuestión neurática, cómo se le pregunta al archivo, y además, bueno, regresando a esto, ¿no? ¿Cuál es la huella epocal que ustedes creen que están dejando en este archivo al momento de ser construido, pues en el año 2000, 2020, 2021, ¿no? ¿Cómo se aproximan ustedes a esto? ¿Cómo lo ven? Pues Qué pregunta tan difícil. Quisiera como mencionar algo al respecto. Creo que la importancia, como más allá de cómo nosotros actualmente lo estamos abordando, es más bien cómo el mismo archivo se ha generado por sí. Lo que mencionaba Maribel, lo que mencionaba Tito, Valeria, es que lo que el centro de documentación tiene resguardado son todas estas prácticas que se han hecho a partir de Exteresa. La apertura que ha tenido la dirección de Exteresa desde su fundación, con todos los directores que han pasado, con todos los equipos que han pasado de trabajo ahí, me parece que le ha dado como esta visión bastante amplia que tiene esta posibilidad o estas posibilidades de acercamiento a los materiales. Los materiales que, como mencionaba, los materiales que se resguardan, pues son esas huellas, esos registros de prácticas que se realizaron ahí, ¿no? De exposiciones, de performance, de conciertos, y que a su vez se va generando cada vez más, ¿no? Cada actividad que tenemos, cada registro que tenemos de actividad,
nos está permitiendo construir estas historias. Y como mencionaba también Vale, en esta conformación como grupal de archivos en diferentes instituciones, no lo teníamos contemplado mencionarlo aquí, pero me parece importante que hace también menos de un año hicimos una actividad con diferentes museos que se llamó Casos de Archivo, y justo se fue trabajando en correlación con todos los demás museos que quisieron participar, en donde había una relación inicial de un museo a otro y se iban pasando como batutas, dando como una idea muy global, tanto de lo que el archivo de cada institución tenía, de cada museo tenía, y cómo se iban correlacionando los archivos, ¿no? Entonces, entre las pláticas y los discursos que hubieron entre todos los encargados de los centros de documentación, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que era muy importante como esa gran telaraña que se va construyendo a partir de las diferentes prácticas artísticas que se van desarrollando en cada espacio, pero que a su vez también es la historia del arte que se está contando actualmente, y que ahora tenemos como esta oportunidad de hacerlo más inmediato, no dejar que pasen 50 años para que alguien hable del arte que se estaba haciendo ahora, sino que ahora, hoy mismo se puede seguir generando y produciendo a partir de estas reflexiones. No, a lo mejor podríamos agregar lo siguiente, que es, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Mirna, pero cuando dices de que, bueno, ¿cuál es la huella que tú dejas? Bueno, eso es muy difícil porque en realidad justo eso siempre solo se ve como que en una perspectiva, ¿no? Posterior. Por el momento, cuando estás en el tiempo presente, pues solo puedes tener atisbos, ¿no? Por supuesto, imaginar. Es cierto que justo mirar hacia el pasado, pues te permite proyectar el futuro. Es un lugar común, pero es cierto. Entonces, yo lo que diría es que quizá como algo característico de nuestro tiempo y que a lo mejor no ocurría en otras generaciones, es decir, es que si, por ejemplo, si bien como decía Mirna, el acervo de Exteresa se fue formando de manera espontánea, siempre con decisiones conscientes, porque eso sí es lo que hay que, o sea, si no hubiera habido esas decisiones conscientes de generar un acervo, el acervo ya no existía. O sea, siempre ha habido eso es algo muy, muy valioso que hay que tener siempre presente, y bueno, nosotros lo tenemos muy presente. Pero sí es cierto que, y eso no es una cuestión de Exteresa, sino en general de todos los acervos del mundo, por ejemplo, los acervos audiovisuales, que hace 30 años no había la especialización ni la profesionalización, vamos a llamarle así, de las prácticas de archivísticas como tal. Entonces, normalmente los acervos se mantienen a través de la intuición y de la mejor voluntad, ¿no? De las personas por resguardar lo que se tiene. Pero justamente ahora en estos años, justamente pues ya ha habido todo un gran movimiento académico, ¿no? Y pues científico también, reflexiones sobre el tema de la conservación, el cuidado de los archivos. Y pues ahí sí ciertamente pues un poco la responsabilidad es que no puedes ya hacer oídos sordos a ello, ¿no? También es cierto que eso tiene pues muchos desafíos, porque justamente la profesionalización en el cuidado de los acervos pues implica inversiones, ¿no? Implica sistematizaciones que a veces rebasan, ¿no? a los equipos tan reducidos de los museos, que son pequeños, ¿no? Y que pues con trabajos luego se dan abasto pues para sacar el día a día, ¿no? Entonces, pero pues hay que decirlo, o sea, si queremos mantener esto, pues sí se requiere que siempre pensemos en esas políticas del archivo, las cuales tendrán que ir de la mano con la profesionalización, con la capacitación, ¿no? De las personas que trabajan dentro de él, para que justamente
eleven bueno, no eleven, sino puedan cumplir con los estándares, ¿no? Y con las necesidades, también con todas las problemáticas tecnológicas, ¿no? Que influyen, ¿no? Dentro de la conservación de un archivo y de la actualización que todo el tiempo tienes que tener. Entonces, pues bueno, ahí es donde yo creo que en cómo te vayas ligando a eso que está pasando en un contexto, en términos de esa filosofía del archivo, creo que es donde vas tejiendo ese recorrido, ¿no? Obviamente siempre será en momento presente, pero siempre hay que visualizar, porque tienes que visualizar, decir, a ver, yo ahorita estoy guardando esto aquí, pero en 5 años esto va a ser obsoleto, entonces se sabe, ¿no? Tienes que tener una política de migración que es cambiante y que ya sabes, desde que la estás poniendo y desde que la estás comprando, ya sabes que eso se va a agotar, ¿no? No hay soluciones permanentes en los acervos, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de know-how o de conocimiento, o si se quiere, de episteme, dicho mejor, ¿no? O sea, que es una condición de saber que ya de alguna manera empieza a imperar ya en todas estas prácticas, pues sí se hace necesaria, creo yo, para la propia vida, ¿no? Para garantizar, ¿no? Esta memoria, ¿no? Creo que historiar el presente sí es posible. Claro que la perspectiva temporal que se puede tener para precisamente historiografiar es importante, ¿no? Porque sí te permite tener una distancia y una densidad de acontecimientos a partir de los cuales reinterpretar. Pero bueno, creo que de cualquier forma ahora que estamos haciendo historia a corto plazo, es decir, estamos historiando el presente en tanto dentro de lo que estamos haciendo. Y eso es historiar también. Y por eso mi invitación y por eso mi charla iba un poco en torno a siempre tener esta práctica por registrar lo que estamos haciendo, no dejar de lado esta tarea importantísima, porque no sabemos quién va a venir dentro de 1 año o dentro de 50 años a revisar lo que hicimos, y con preguntas desde su lugar, desde su tiempo, desde su propia contemporaneidad. Entonces, digamos, no es que nosotros en este momento seamos muy famosos y vayamos a dejar esta historia tal vez para discusiones a futuro, pero quién sabe, ¿no? O sea, todo lo que hacemos creo que merece tener un cuidado de registro para ser utilizado por otras personas que quieran conocer algo en especial, ¿no? Eso sería historiar el presente. Sí, porque me imagino que... Perdón, Maribel, adelante. No, nada más un poco tomando tus preguntas iniciales sobre decisiones y sobre cómo encuentras algo o cómo te enfrentas a un archivo. Y en complemento también con lo que decía Tito, con lo que decía Mirna, sobre las distintas, o sea, cómo ha ido sumando cada gestión y cada persona que de alguna manera ha colaborado con este espacio. Creo que es súper importante también cuando te enfrentas al archivo, te enfrentas también con las decisiones de muchas otras personas y y entras en diálogo con ellas, a veces directamente y a veces preguntándote desde el cómo están dispuestos los documentos, de cómo está construido el archivo, preguntándote sobre cómo han tomado esas decisiones y por qué y qué cosas podían hacer en ese momento y qué cosas no, ¿no? Y si bien hay tú puedes enfrentarte y decir, hablar como de las problemáticas o hablar de como, pues sí, como problemas, como del proyecto de preservación que hablaba sobre que no tenían almacenamiento adecuado. Este tipo de cosas creo que también es entender por qué se estaban almacenando de alguna manera, qué recursos había en ese momento, ¿no? Y entender también cómo están dispuestos y cómo puedes describir, cómo puedes describir sin borrar como todas esas voces, el archivo, ¿no? Cómo
generas como estos mapas o cómo puedes dejar estas disposiciones de estas otras voces, ¿no? que suman y que también son parte del archivo. Sí, justo eso pensaba a partir de lo que decía Valeria, y lo complementaste tú perfectamente, sobre que las decisiones que ustedes están tomando ahora de alguna forma también están determinando el material que pronto se convertirá en archivo, ¿no? Es decir, las decisiones que ustedes toman actualmente en su acervo tendrán una influencia directa en los materiales que se generen después, y a lo mejor no sé si sobre eso ustedes quisieran decir algo. ¿Cómo a lo mejor este manejo del acervo tiene efectos en las exposiciones o tiene efectos en las prácticas mismas del museo, ¿no? En ese sentido también pensaba en lo que decía Tito sobre la experiencia, ¿no? Y entonces pensaba yo como un archivo, un acervo experiencial, y me hacía pensar un poquito también en una noción de un archivo inmersivo, cuando él hablaba como de recuperar esto que ocurrió y presentarlo de una manera distinta. Y sobre todo que no puedes, pensaría yo que no puedes, no sé, por ejemplo, estas piezas que ustedes ponían en su presentación, no hay manera posible de que se viva la misma experiencia que se vivió en ese momento, ¿no? Sino que la experiencia converge con el material, con las características de ese material y la forma en la que se presenta, ¿no? Y además la forma en la que será presentado, como bien decía Tito, en 20 años o en 30, ¿no? Entonces, no sé si elaboré adecuadamente una pregunta o si se hacen una pregunta. Sí, hay todo eso que mencionas, ¿no? Y sí influye, o sea, y de hecho ha influido mucho hacia el programa, ¿no? Es así que, pues bueno, ahora una línea del programa expositivo es hacer exposiciones del centro de documentación, ¿no? Entonces, digo, lo que pasa es que justo también entró la pandemia y eso justo nos paró cuando estábamos como que empezando con ese proyecto, pero empezó a salir a través de internet, ¿no? Entonces, todos esos contenidos, entre nosotros platicamos que pues ahora han generado una especie de curaduría bien interesante, ¿no? Que ahora hay que empezar a ver cuál es el sentido que tiene todo eso y cómo podemos, pues también reaprovechar el reaprovechamiento, ¿no? O sea, y de lo que ocurrió en línea, cómo eso puede bajar de nuevo a otros formatos. Entonces estás como que en una migración de formatos, ¿no? O sea, de la acción al video, del video en cinta a una tablet, de la tablet al Instagram, ¿no? Y del Instagram de regreso al museo, ¿no? Bueno, no sé, son recorridos que pueden ocurrir eventualmente y que son interesantes. Hay interesante preguntarse qué queda, ¿no? O sea, si se pierde o no se pierde. Mi posición sería quizá que siempre se genera, como tú decías, una experiencia nueva, ¿no? Entonces nunca vamos a regresar al pasado, o sea, nunca vamos a regresar al ayer, pero siempre nos estamos reactualizando, nos estamos transformando y convirtiendo, o sea, estamos siendo otros y otras, ¿no? Y entonces estamos siendo de nuevo y cada experiencia se vuelve a actualizar. Obviamente se tiene que hacer con estrategia, con una inteligencia creativa que permita que eso se transmita. Y a veces le va mejor o a veces le irá peor, ¿no? O sea, tendrá diferentes reacciones, ¿no? A lo mejor en un momento dado hay ciertas cosas que no son interesantes para la gente, pero pues a lo mejor es ese momento, ¿no? Pero luego pasan 10 años y eso se vuelve interesantísimo porque se vuelve, ya sabes, porque las miradas curatoriales y las miradas historiográficas se van moviendo por nadie puede adivinar, ¿no? Entonces, al final lo que hay que tratar de dejar es que algo de eso quede para que pueda eventualmente de nuevo de este movimiento de intertextualidad, ¿no? Intermedialidad también. Sobre eso me gustaría también acotar que, pues al inicio, justo en esta exploración del archivo hacia ya la salida digital, que todos nos vimos pues envueltos en ello, al inicio pues era buscar qué materiales teníamos y sacarlos así al por mayor incluso, porque empezaron a salir
eran muchos posteos al día a veces o a la semana y demás, y pues era un trabajo bastante pesado para todos los que estaban involucrados, pero al ver también la pues sobredemanda que existía en internet de todas estas materiales, empezamos a plantearnos una posibilidad de hacer como unas líneas discursivas por día de cómo sacar estos materiales, ¿no? Por decir, el archivo sonoro salía los viernes, que era con archivos XT, y pues las publicaciones eran sobre ello y sobre el contenido del programa. Había, creo que jueves de performance, no sé, lunes de publicaciones, o sea, cada día tenía como un eje temático en donde todo el contenido pues se iba vertiendo a lo largo de la semana, lo que nos permitió como darle un poquito más de sentido y discurso a que entraras a la página del Facebook de Exteresa y pudieras tener como una relación, y más o menos también, si te interesaba, pues ya sabías que hasta cierto, no sé, en algunos momentos o el día determinado iban a sacar algún material que a ti te interesara, ¿no? Entonces era un poquito buscándole como esa posibilidad de discurso a través de redes sociales. Y por el otro punto, lo que mencionaba Tito, pues cómo también ha influido en cuestión de pues las exposiciones que hemos tenido. Recuerdo muy bien la exposición de Enrique Méndez de Hoyos, que fue también esa mirada del archivo, de las piezas inaugurales de Exteresa Arte Actual, las que abrieron Exteresa Arte Actual. Fue una revisión historiográfica y reinterpretación de estos performances, entonces que también nos da otra posibilidad de lectura del performance. Ya no es solo ver el contenido o más bien el registro, sino es como esta reinterpretación del artista, y esta nueva experiencia, ¿no? Esta nueva, pues sí, reapropiación quizá de lo que fue y ahora cómo lo está actualizando al momento. Entonces creo que sí ha permitido, y también Maribel más que nadie nos puede contar como la cantidad de artistas, personas, investigadores que se acercan con este ánimo de buscar o de proponer o de sacar algún contenido que puedan ser utilizados para diferentes propósitos, entre ellos también generar exposiciones o generar artículos o generar cualquier otra visión de el material que está ahorita en resguardo en Exteresa Arte. Sí, también pensaba mucho y no está mencionado, pero pensaba mucho en dos proyectos también, uno vinculado con el archivo sonoro, que es en el que también Mirna y Tito participaron como artistas, que fue en la gestión de Iván, que se hizo una revisión de distintos documentos del centro de documentación y se generaron obras a partir, o sea, cada quien a partir de una revisión al centro de documentación generó obras específicas vinculadas al sonido, a exploraciones sonoras, y por otro lado también pensaba en Remanencias, que es un proyecto también que estaba sucediendo hasta el 2019-2020 y que es una propuesta de Elena Pardo y de Morris Trujillo y de Fernando Vigueras, que a partir de una invitación a distintos artistas a hacer pues sí, también una revisión de materiales videográficos y fonográficos, generaban una propuesta audiovisual que son unas experimentaciones bien interesantes que se hacían pues cada mes o cada tanto, o sea, había eran periódicas y que también visualmente eran y a nivel sonoro eran muy interesantes y que te llevaban a mirar y a tener otras perspectivas completamente distintas del archivo que no tenían que ver con el documento, con intentar volver al
a un hecho en específico, sino más bien generar otras experiencias a partir de un documento ya dado, ¿no? Entonces, ese proyecto fue muy interesante también. Bueno, o sea, preguntas podría haber un montón, pero pues bueno, no sé si ustedes quieran como agregar alguna otra cosa. Sobre todo me quedo pensando como en, digo, es que se entrecruzan muchísimas cosas, como esto que decía Mirna, ¿no? De las reacciones que hubo en redes sociales sobre presentar, y más que, yo me preguntaría como, que a lo mejor la palabra reapropiación no sería la adecuada, sino a lo mejor pensar en una reactivación de esa obra, ¿no? O sea, es decir, como que esa obra se convierte en otra en ese momento, ¿no? Porque pues la estamos mirando de una forma distinta. O sea, pienso, por ejemplo, en que ya para la gente que nació a finales de los 90 ya hablar de un cassette, por ejemplo, no saben de qué les estamos hablando, ¿no? Entonces, y además, no solamente pensar en el soporte, sino como en toda la tecnología alrededor de eso, ¿no? Y que eso de alguna manera determina cómo se produce una pieza, ¿no? Como desde la forma en la que se concibe a cómo se ejecuta y después, no sé, digo, seguramente Mirna tendrá un montón de experiencias en mente, pero pues bueno, o sea, me quedo con un montón de dudas, ¿no? Y sobre todo también, ¿qué experiencia tiene el Exteresa justo en la pandemia? Que creo que es algo que no podemos pasar de largo, ¿no? Me parece que la pandemia sí es algo que puso en cuestionamiento un montón de prácticas de todas, por lo menos de las instituciones en este momento pensaría, ¿no? Ya no hablar de las demás, sino pensar a nivel institucional. Pensar, por ejemplo, la práctica artística a nivel institucional a partir de la pandemia, a partir de rascar los archivos, a partir de presentarlos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes quisieran hacer algún comentario de salida. Yo agradezco infinitamente que hayan estado por acá. Sé que Francisco, por ejemplo, tendría un montón de cosas que me llama mucho la atención esto que habla sobre la fenomenología del sonido, ¿no? Es decir, como que allá habría un montón de cosas que decir al pensar la construcción del archivo mismo, ¿no? No sé, me pensaría como las formas de escuchar en un momento y en otro, las singularidades de la escucha, etcétera, ¿no? Es decir, pues bueno, son muchísimas preguntas que claramente en un espacio de 2 horas no alcanzamos a cubrir. Pero, pues bueno, no sé, ¿quieren hacer algún comentario de salida? Pues yo creo que primero es darte las gracias, ¿no? Por la invitación. Digo, la verdad ha sido una experiencia muy rica y esperamos que a la gente que haya podido escucharlo les haya transmitido un poco de la labor del archivo. Y esa sería un poco mi comentario, de agradecer muchísimo al Centro Multimedia, ¿no? Por esta oportunidad de además de que estos vínculos entre instituciones que además somos hermanas, ¿no? Porque somos, o primas, ¿no? Creo que debemos de prodigarlos y pensar en hacer más cosas juntos, ¿no? Y juntas. Mari, querías decir algo, perdona. No, solamente sí, agradecerte, María, y que sí, que ha sido un placer estar aquí compartiendo contigo y con ustedes, con Valeria, con Tito, con Mirna, y que nos permitió también una serie de diálogos internos que también, que bueno, que tienen que ver con todo nuestro proceso con el archivo, pero que también es muy rico cuando nos paramos a discutir ciertas cosas, entonces lo agradezco mucho. Y respecto a lo que decías de la pandemia, solamente complementar que, pues sí, que actualmente todavía no estamos abiertos, también por lo que les contaba, que estábamos justo nos agarró la pandemia cuando estábamos en proceso de desembalaje y readecuación de la zona de consulta. Entonces, bueno, ya en los siguientes meses estaremos anunciando. Que no está abierto es el centro de documentación. Sí, documentación. Sí hacemos consultas, quiero agregar que atendemos consultas a través de correos y nos preguntan y si hay muchos materiales que están digitalizados y a los que tenemos acceso remoto, entonces siempre que haya alguien que requiera hacer una consulta, asesoramos a esa persona, le damos seguimiento
y en caso de que en estos momentos no podamos acceder a determinados materiales, bueno, pues igual intentamos ver soluciones, o si no, pues ya se los informaremos, pero decir eso, que aunque aunque haya estado cerrado físicamente Exteresa y aunque la consulta no está completamente abierta, que está abierto para preguntas, para diálogos y eso. ¿Quieran dar sus redes para si hay alguien interesado en aproximarse a una consulta, los busque o a través de la página? Sí, les comparto la última. Ahí están las redes y perdón. Bueno, ese es el vínculo a la página, pero la pueden buscar en internet y ahí están también en la página de Exteresa, están el contacto al centro de documentación. Muchas gracias, Maribel. Yo solo quisiera hacer un comercial justo en estas prácticas de revisión de archivo y de revisiones a través de redes sociales. En unos minutos también comenzamos la cuarta sesión de EJEC, de esta revisión del Festival EJEC sobre video performance. Entonces, es otra de las tantas prácticas que hemos explorado y que hemos tenido la oportunidad de realizar a través de redes sociales. Y pues los invitamos a que se unan a nuestro canal de Facebook a las 6 en punto. Ok. Valeria. Para mí siempre es un aprendizaje estar con colegas. Tengo más preguntas que otra cosa. Entonces agradezco mucho este tipo de espacios, María, gracias al CENART. Y nos esperamos vernos y compartir pantallas otra vez próximamente. Los esperamos en el ojalá el espacio en algún momento. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación. Ojalá, como decía Tito, podamos continuar como este intercambio, podamos generar otras prácticas juntos. El Centro Multimedia está abierto. Gracias a Maite Málaga por pasarme el contacto de Valeria. Y pues bueno, muchas gracias a los que nos siguieron en la transmisión y nos vemos en la próxima sesión de Laboratorio Abierto sobre Archivo. Hasta luego. Gracias, María. Gracias. Gracias. Gobierno de México.